together and that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call. Making me fall crazy in love, and the truth will not provide anything that we have said. Baby, can we survive? Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, un programa que produce TAC Televisión y que se verá a través de TAC Televisión Online a nivel mundial, ya que vamos a ser pioneros en este desarrollo en online, las tertulias online. A mi izquierda está Esteban Rodríguez y a mi derecha está Hilario Esteves. Vamos a empezar por la izquierda en este caso, a Esteban Rodríguez. Esteban, preséntate y así aprovechamos tiempo y vamos al granito. Pues muy rápido, agradecido de estar en esta tertulia con dos ilustres contertulios que seguro aprenderé mucho de ellos. Y tenemos una horita por delante, o 50 minutos, 40 minutos. Espero que en ese tiempo podamos ayudar a reflexionar un poquito a nuestros televidentes. Gracias, Esteban. A mi derecha, Hilario Esteves. Bueno, pues ya aquí, en una nueva tertulia, para intentar hacer llegar a los televidentes lo que tenemos como criterio de lo que pasa en nuestro entorno y fuera de él, y intentar que en estos diálogos que vamos a mantener entre los tres, poder tratar temas que sean atractivos y que hagan que nos presten atención y que se cuelguen todos los días de la televisión online para vernos. Al menos, si alguna vez decimos una mentira, por favor, discúlpenos, pero hay que también alegrar. El tema no va a ser todo cuestiones serias. Bueno, empezamos, queridos amigos, poniendo sobre la mesa varios temas. Uno de ellos, el tema de los presupuestos generales del Estado. Yo veo que se han aprobado, primero entre el Partido Socialista y Podemos, ahora falta buscar los votos necesarios para llevar eso al Parlamento, pero suponiendo que lo aprueben, me preocupa un tema, y me preocupa enormemente esa subida de salario, que me parece muy bien, todas las medidas que hay sociales serán fantásticas, pero lo que no sé es si hay ficha económica y capacidad de gestionar este tema económicamente. El primer problema que se plantea, ya he visto en los periódicos digitales algún problema, y es la pregunta que le quiero hacer a ambos. ¿Serán capaces las pequeñas empresas, las familiares como mercerías, cafeterías pequeñitas, restaurantes, poder asumir esa cantidad de dinero que parece que no es mucha, pero es mucha en una pequeña empresa, en una micropyme? Esteban. Pues lo tienen relativamente complicado. De entrada, a mí me parece perfecto que se suba el salario mínimo interprofesional, porque si comparamos con lo que ocurre en Europa, estamos muy por debajo. Eso está claro. Pero hay una realidad que las empresas, pequeñas empresas, tienen muchas dificultades para poder cerrar el mes, para poder afrontar los pagos, y alguna medida que busque un equilibrio entre la intención de subir el salario mínimo y los impuestos que pagan las empresas. A lo mejor ahí puede haber alguna que otra medida que el gobierno deberá plantear, y seguramente las pequeñas y medianas empresas se estarán planteando ya alguna acción para poder soportar esa situación. No será fácil, no será fácil, pero repito, me parece que la medida es buena para los trabajadores y ahora tiene que ser buena también para los empresarios, porque si no es buena para los empresarios, mal asunto. Si no es buena para los empresarios pueden dejar de serlo. Hilario. Yo no veo el problema que se está sacando de que va a hacer daño a la pequeña y mediana empresa, en tanto cuanto que la pequeña y mediana empresa tiene una plantilla más o menos fija, estable, y no va a dar cabida a nuevas empresas. Ninguno de los trabajadores que están en la pequeña y mediana empresa ganan menos de 900 euros. Por la antigüedad que llevan en ellos, la pequeña y mediana empresa lleva años que no puede contratar personal porque no tiene capacidad y no tiene movimiento económico que se lo haga, y desgraciadamente en nuestra ciudad, si lo tenemos presente, vemos que son las grandes áreas las que, con el cuento de que vienen cruceros y hay que atender a la petición, están abriendo los fines de semana y están haciendo mucho más daño a la pequeña y mediana empresa que lo que va a ser el homologar un poco, el acercarnos un poco con un salario mínimo al salario europeo. Yo creo que están vendiendo humo los empresarios, las asociaciones, hablando de que va a ser
un daño a la pequeña y mediana empresa. Yo no lo veo por ningún lado. Es muy difícil que estas plantillas se amplíen porque llevan años que no las amplían, con lo cual el trabajador que está ahí está ganando ya más de 900 euros, al menos nada más que con las subidas normales. Y no va a haber. Si no cambian el sistema que tienen las grandes empresas, no va a haber posibilidad de que la pequeña y mediana empresa contrate nueva gente en mucho tiempo. Bueno, yo lo dejo sobre la mesa a propósito. ¿Y usted qué piensa de eso? Bueno, es lo que iba a hablar, señor Esteban. Si usted me permite, yo juego. Pues hable. Bueno, pues muchas gracias. Con permiso, Esteban. Quería decirles que a mí me preocupa nuevamente la situación. ¿Por qué? Porque, primero, estoy totalmente de acuerdo en las medidas sociales para las personas más necesitadas. En eso, ni lo duden, ahí estoy yo el primero. Pero he visto ya algún trabajo este fin de semana de algún periódico digital donde alarma sobre temas, pero muy sencillos. Hablamos de mercería, de dulcerías pequeñitas que tienen 2 o 3 trabajadores, que se pueden ver complicado el pasar de a 900 euros en el 2019. Bueno, pero vamos a ver si se hace todo un esfuerzo. Y también en la empresa de servicios. Si yo tengo que contratar un servicio contigo, querido Hilario, para una determinada vigilancia, cuando tú lo vayas a contratar también, a subcontratar con la empresa a quien le vas a hacer el servicio, no sé si ese diferencial cómo se va a suplementar. Pero de todos modos, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si efectivamente los socios que necesita el señor Sánchez para el tema de Podemos también sacarlo. No lo sé, es un tema que lo pongo porque está latente y no sé si pero, eso... Vamos a ver, no es cierto que se haya firmado con Podemos los presupuestos, se ha firmado un convenio a largo plazo porque están hablando incluso de cosas al año 21, con lo cual han firmado un convenio amplio en lo que hay una parte que afectará a los presupuestos del 2019, pero no se ha hablado solo en ese convenio de los proyectos del 2019. En cambio, Manolo, yo vuelvo a reiterarte lo mismo. Es decir, lo que tiene que hacer el pequeño empresario, yo estoy seguro que el pequeño y mediano empresario lo hace, es hacer consciente a su trabajador que el poder pagar su salario y mantener su trabajo depende de lo que ellos consigan vender, poner en el mercado y atraer, y la clientela que consigan atraer. Y hacerle ver que si eso se produce y si lo incrementamos, pues podremos seguir manteniéndolos como empleados y seguir dándole trabajo. De lo contrario, no. Eso, la pequeña y mediana empresa, estoy seguro que lo va a hacer y lo está haciendo. Y estoy convencido que no le va a afectar. Lo que yo me planteo, cuando tú hablabas del servicio, se han preocupado los grandes hoteles, los grandes restaurantes, con esta invasión que hemos tenido de turismo estos años atrás, de incrementar el personal que tenían. Pues hay que decir abiertamente que no, han mantenido el mismo personal. Eso sí que para mí es preocupante. Lo otro no me preocupa porque sé que no se va a producir. No va a ser un efecto dañino y lesivo. Porque te repito que la mayoría de la gente que está en la pequeña y mediana empresa lleva años trabajando y el pequeño y mediano empresario es capaz de estimular y siente a su trabajador como un miembro más de su familia y de su empresa. Pero eso no ocurre siempre, ¿eh? No ocurre siempre. Es importante que las empresas... Yo he tenido o puedo hablar con cierta autoridad, dicho entre comillas, porque he gestionado empresas durante muchísimos años. Y cuando el trabajador lo convierte en un poco parte de la empresa, un poco parte de, o sea, se siente un poco empresario. Por lo tanto, tiene que conocer datos de la producción, datos de la gestión, datos de los beneficios, que eso es factible en las pequeñas empresas. Y el trabajador trabaja con incentivo, trabaja con una mentalidad distinta, no va a echar el día, va a producir, sabe que tiene que producir para que la empresa funcione. Y si la empresa funciona, él funciona y garantiza un salario y garantiza incluso el incremento de ese salario. O sea, tiene que haber mayor transparencia. Creo que es necesario que haya quizás esto sirva, esta medida de subir el salario mínimo, sirva para que se produzca unos cambios, que se modernice la gestión en las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y que el trabajador, porque no toda la carga hay que colocarla en una de las partes, trabajador o en el empresario, no, en ambos, porque los trabajadores también tienen que concienciarse que las empresas no ganan dinero por el hecho de tener una empresa. Un empresario trabaja 24 horas al día. Habrá algunos en los que tendrán prácticas que son rechazables, pero de igual manera que hay prácticas rechazables por algunos empresarios, la hay por algunos trabajadores. Por lo tanto, yo creo que este tipo de medidas, primero, sirven para que el trabajador tenga un estatus mejor que el que tiene, porque no hay más que mirar para el resto de Europa y la diferencia es abismal. Y segundo, sirve también para que tomen conciencia
de que se trabaja para producir. Es así. Si no es a echar el día, no es a lo que ocurra, no, garantizado el sueldo, no. Se trabaja con una producción. Y es conveniente que el trabajador sepa que su producción, si es baja, la empresa cae en pérdida. Y eso le repercute en su trabajo, porque lo van a despedir, porque es insostenible. Entonces, yo creo que es un poco de cultura empresarial. Y eso lo hablaremos en otro momento, pero es un tema educacional. Bien, para no monopolizar el tema, hay otras cuestiones también creo que poner sobre la mesa y que nuestra audiencia televisiva online también participe. El tema de los jóvenes migrantes que han llegado a Lanzarote. Me preocupa enormemente qué solución está dando no solo el gobierno canario, el Cabildo de Lanzarote o fundamentalmente Madrid. ¿Qué piensan, Hilario, tú que vienes recientemente, hace unas horas de Fuerteventura? Porque claro, ahora veo que el señor Clavijo, nuestro presidente de Comunidad Autónoma, pide ayuda a otras comunidades para esos jóvenes repartirlo. Por otro lado, Madrid, no puedo decir que esté insensible, esa no es la palabra correcta, pero Madrid lo veo un poco light y no buscan soluciones. Es cierto que con la vigilancia fronteriza que hay de Gibraltar hacia la zona del canal de Suez, está blindada y prácticamente ya no se ven que las mafias lleven gente. Ahora vienen hacia ese otro lado. También leí hace unos días que el CIBE tiene en Lanzarote, en caja, guardados de hace creo que 5 años, unos aparatos para detectar. Tú que vives intensamente en tu isla que te vio nacer Fuerteventura, ¿cómo ves tú eso, Hilario? Bueno, vamos a ver, yo sigo pensando que aquí hay una hipocresía por parte de la Unión Europea impresionante. Están empeñados en mantener un país que se llama Marruecos, que es el único país de la zona de África que no exige visado para entrar en su país. En Marruecos no hace falta visado, Mauritania lo exige, Argelia lo exige, Túnez lo exige. En Marruecos puede entrar libremente la gente que le dé la gana en cualquier momento. En Marruecos recibe unas cantidades importantísimas de dinero europeo para frenar el flujo migratorio hacia Europa. Y a su vez, Marruecos tiene dentro de sí unas bandas organizadas que se dedican a reclutar en el África subsahariana miles de personas, garantizándoles por una cantidad que no es nada modesta, estamos hablando sobre los 5.000 euros, que pueden llegar a Europa en cualquier momento. Entonces ahí empieza una red de mafia a trabajarse desde el país de procedencia de las personas, desde hasta llegar a Marruecos. En Marruecos pueden estar 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses para salir de Marruecos. Son colocadas en sitios estratégicos. Lo mismo pasa en Ceuta y Melilla con las famosas alambradas, que no entiendo por qué ya no han llamado la atención, porque es que allí no llegan estos señores solos, son colocados por las mafias que los traen y están durante meses en el entorno alrededor, donde hay unos pequeños bosques. En la zona de hacia Canarias, lo del CIBE es normal que lo tenga porque hace 6 años que aquí no hay movimiento, no hay flujo de patera, porque parece ser que en aquella fecha se estabilizó y la colaboración de Mauritania, la de Marruecos no fue mucha, pero sí el flujo de barcos, a lo mejor que estaban en la zona moviéndose con el tema de la pesca, avisaban de que venían pateras, esto se ha retirado, pero ahora vuelve otra vez, también los tiempos que hemos tenido ayuda. Y yo lo que veo es que Marruecos no se compromete, ni el ejército, ni las policías, a que haya un control de ese flujo migratorio que tiene Marruecos interior, que lo han cantado marroquíes y que están haciendo negocios con ellos. Entonces yo lo que digo es que si a la Unión Europea le preocupa tanto el tema, lo tiene fácil. Suprimir el Tratado de Schengen. Todos los países de la Unión Europea tienen embajadas en todos los países africanos. Decimos que necesitamos miles de trabajadores en Europa. Pues abrir la puerta, pero abrir la puerta bien hecha, vía embajada, presenta su visado, presenta su documentación, se la envían al país, o que la persona que quiere venga, presente la documentación en el país que quiera, en la empresa que quiera, esté 15 o 20 días, se vaya a su país, espere el tiempo prudencial, 6 meses, 1 año, y pueda volver otra vez. Es decir, pueden permitirse el lujo de venir 3 veces en un periodo de 5 años y se ahorran dinero. Y además los países y Europa se ahorrarían mucho más dinero porque no tendrían que tener, o no tendríamos que tener, como tiene España, el salvamento marítimo, la marina, el Seprona permanentemente en el mar para evitar que haya muertes o que haya naufragios de esta gente que se viene o traídos por las mafias. Yo creo que lo tienen fácil. Lo que pasa es que la hipocresía europea y el apoyo de Francia hacia Marruecos y algunos países más que han empezado últimamente también a apoyarlo, me parece de una sinvergüenzada política sin precedentes.
Hay que cortar por lo sano el tema de Marruecos. O usted colabora, no se le da dinero. Y empezar a ponerle los reparos que hay que poner y las pegas para que Marruecos reaccione. Si Marruecos no reacciona, el flujo lo vamos a tener permanentemente. Muchos CIBE, todo lo que quieras poner, se hará poco, porque incluso la pequeña embarcación de madera es muy difícil de detectar con el CIBE. Conozco. Son difíciles de detectar, con lo cual pueden venir tranquilamente en cualquier momento. Los tiempos están fabulosos. Ten en cuenta que de Agadir o de las zonas cercanas a Agadir a Lanzarote son apenas 6 horas o 7 de navegación. Hay otro tema que no entran en él para nada, es decir, que también puedes venir protegido. No que el barco te preste protección, sino tú sales navegando con un barco que viene navegando hacia arriba en su ruta hacia Europa, te pones por la parte exterior, por la parte que da del este, y la parte del oeste, que es de donde tendríamos los civis, donde estarían mirándote, no te ven porque aquel barco te sirve de pared. Entonces, estas todas cosas hay que tenerlas en cuenta, y si la parte de allá, la que la está viendo, no colabora, pues tenemos el resultado que Perdón que tenemos. te interrumpa, Esteban, un momentito. Pero yo tengo leído, y así lo he entendido, que Europa le da dinero a Marruecos para contrarrestar este tema. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que No, yo te lo he dicho que le da dinero, pero Marruecos no lo hace. Es decir, no él puede, recibe, no puede. sí puede si quiere, lo que pasa es que hay un problema que la mafia que están trayendo, la gente del África subsahariana, están más organizadas y a lo mejor tienen más poder que lo que tiene el propio Estado marroquí. Bien. Esteban. Bueno, esto es un tema bastante espinoso y no se puede tratar si no se trata con serenidad, viéndolo globalmente y viéndolo localmente. Globalmente, creo que todo ser humano tiene derecho a desplazarse, es mi punto de vista, a desplazarse a cualquier lado del mundo. Siempre ha sido así y siempre ha habido también medidas para impedirlo. Pero el ser humano, la tierra es de todos, y tiene libertad absoluta, debe tener libertad absoluta para moverse en el mundo. Bien, eso es fundamental. Pero, ¿qué ocurre? Cuando esto pasa a una cuestión, como acabas de nombrar, Hilario, de control de mafias, se establecen leyes para prohibir la salida o la entrada a algunos países. Y eso es justamente lo que favorece la aparición de mafias que trafican con... Estamos repitiendo en este tiempo presente, y además el nombre del programa viene muy bien, en este tiempo presente estamos repitiendo lo que ocurría hace 4 siglos con la esclavitud, o hasta hace un poco menos de un siglo. La esclavitud conocida de África hacia América, ¿no? Esclavitud sigue habiendo en todas las partes. Ahora se hace de una forma más moderna, más sutil, pero no deja de ser una trata de seres humanos, no solamente desde África hacia Europa, que hay muchísimas razones que podemos aquí explicar o exponer por qué se producen. Pero también las hay entre la propia Europa del Este y Europa del Oeste, ¿no? Es decir, hay que tratar este tema con tranquilidad y no con planteamientos fascistoides, como está ocurriendo ahora mismo por parte de algunos mandamases populistas, que cuando digo populistas, digo que dicen aquello que algunos quieren escuchar, mediante el miedo, la alarma, y a las personas cuando le meten miedo, lógicamente se asustan, se contraen y se arman, y eso no nos lleva a ningún sitio, nos lleva a un enfrentamiento permanente entre nosotros mismos. Por lo tanto, es un tema muy delicado que se puede tratar con serenidad, y yo estoy seguro, y acabas de aportar acabas de hacer algunas aportaciones muy interesantes a través de las embajadas, a través de ese control migratorio, de necesidades y de, como ha ocurrido en algunas etapas de la historia europea, los españoles iban a Alemania mediante una serie de visados y de cosas. Bueno, pues por ahí puede ser, no hay una solución única, pero es una forma de facilitar el libre tránsito. No, y hay un tema que a mí me gustaría aclararlo, que nuestra gente, los canarios, a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, mucha gente emigró hacia América, hacia Sudamérica especialmente, pero no era por mafias organizadas, eran barcos que bien arrendaban o bien compraban entre los que iban y se arriesgaban a ir. Es decir, ahí no había ninguna mafia que los moviera, que los llevara y que les costara dinero. Era un riesgo que corrían todos ellos embarcándose a lo mejor en un barco de 11 metros, 20 y pico personas para llegar a ver dónde llegaban.
Si no tiene nada que ver la inmigración que hizo nuestra gente el siglo pasado con la que se está inmigración que diga, lo que se está produciendo ahora de Marruecos hacia acá. Hay que tener en cuenta que hay muchas familias medianas y modestas en esa zona, en esos países africanos, que se endeudan a ver si alguno de sus hijos logra llegar a Europa pensando en que mañana van a ayudarle. Y el que nos envíen niños está planificado y está estudiado. Es decir, que las mafias marroquíes mandan esto porque después a lo mejor, como somos tan bondadosos y tan cariñosos, pedimos que sus padres vengan a reconocerlo. Planificación familiar. Y exactamente. Y ojo con el tema que a mí me preocupa. Es decir, hubo una época en que cuando empezaron las pateras masivamente en Canarias, la gente joven que venía, sobre todo de la zona del Sáhara, cuando eran devueltos a Marruecos, muchos de ellos no caminaban 100 metros. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De nuevo, en tiempo presente. Vamos a tocar un tema también que en Gran Canaria está muy calentito, el Puerto Agaete. Puerto Agaete sí, Puerto Agaete no. Esto va a servir para desarrollo, no sirve de desarrollo, va a tener suficiente empuje las mujeres y los hombres de Agaete. ¿Qué pasa? Es que estamos cerca de las elecciones ya, el 29 de mayo del 2019, y ya tenemos que calentar el ambiente. Es curioso lo que ocurre con los proyectos en Canarias. Se van fraguando un poco medio a escondidas, y de repente, pues en un día surge una contestación cuando es el momento de, prácticamente está el proyecto hecho y el momento de ponerlo en marcha, ¿no? El puerto de Agaete, hasta ahora lo que sabemos es que ha tenido una contesta popular tremenda, una contesta popular de las mayores que yo he visto en los últimos años. Por otro lado, también se puede apreciar el interés, estos días ha salido en prensa, de algunos empresarios norteamericanos de realizar inversiones potentes en la aldea San Nicolás. Están pidiendo al gobierno canario que acelere la construcción de la segunda fase de la carretera, terminar esa vía y
y lógicamente que aprueben que la construcción del macromuelle, que le llaman así macromuelle, ¿no? La contesta mayormente ha sido del pueblo de Agaete. Yo no sé hasta qué punto esa autovía que va hacia el norte, que ya empieza sin estar el macropuerto, el macromuelle hecho o ni siquiera empezado, ya empieza a tener sus momentos de colapso. Sí, hay que hacer otro puente de Silva y otra. Y no sé hasta qué punto ese desarrollo en la parte norte de la isla va a favorecer realmente a los ciudadanos de la zona. Sí, aquí veo que hay un interés especulativo manifiesto, que puede ser legítimo o no, pero un interés especulativo clarísimo y que no se dice claramente, no se manifiesta claramente. Los políticos, los diferentes partidos políticos están jugando al escondite. Algunos se atreven a decir claramente que no están de acuerdo, otros abiertamente que sí, y en medio hay una serie de partidos políticos que en función de cómo le baile la cosa, cómo le baile el interés, se están dejándose ver, y ahora parece que en los últimos días, las últimas semanas o meses, están habiendo muchos movimientos de tipo electoral. Ya se están posicionando electoralmente y ahí están asustados algunos. Algunos están muy asustados por la contesta popular que puede tener. Me gustaría saber la opinión de un hombre de mar como Hilario Esteves. Perdón, eres un lobo de mar. Bueno, hay que, tener, tu gran vinculación con respecto al mar. No, sí, una gran vinculación con el mar y fue lo que es la planificación de toda la infraestructura en esta provincia en cuanto a refugio, ahora puerto. Yo sigo pensando que se sigue engañando a la gente con el puerto de Agaete. El puerto de Agaete no hace falta ampliación. Ha caído el movimiento en los últimos años de personal y de mercancía por Agaete. Va a seguir cayendo porque, ojo, que para llegar a Agaete hay que salir de Las Palmas, de Gran Canaria, de esta capital donde estamos, que es donde más flujo de mercancía y de personal se genera. Ya hay barcos que salen desde el Puerto de la Luz y en apenas media hora más que el que sale de Agaete, te ponen del Puerto de la Luz en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Con lo cual, ese trayecto que tienes que hacer, más la espera que tienes que hacer en el puerto, te ahorras casi una media hora de tiempo. El coste prácticamente es el mismo. Aquí hay otros intereses. Es decir, ¿creado? A partir de mañana, cuando digo mañana, digo del 2020, Europa no va a permitir más obras encima del mar y en la tierra si no hay un estudio concienzudo de la sostenibilidad y del medio ambiente. Hoy el gobierno de Canarias está jugando con unos estudios que se hicieron sobre ese puerto de hace aproximadamente 17 años. ¿De principio de siglo? ¿Del año 2000? Del año 2000, vamos a ver, 2001, 2002 concretamente. Con lo cual ellos no quieren perder la oportunidad de que con esos estudios que están no muy claros, no muy concretos, se haga el muelle de Agaete, y de hecho ya está adjudicada la obra. Detrás de esto hay otra cosa que no se dice. Creo que Europa ha sancionado al gobierno de Canarias por no permitir la operatividad de otra compañía con el puerto de Agaete. Es posible que operar hoy en día 2 compañías desde Agaete con Tenerife, porque no hay un barco permanentemente saliendo, sale un barco cada hora o cada 2 horas. Pues cuando sale uno, pues entra el otro. Si se cruzan en medio de la travesía, con lo cual el puerto puede estar libre. En Canarias, desgraciadamente, y no sé cuál es el motivo, se han hecho los puertos comerciales, los refugios pesqueros, al servicio y en función de la petición de cada compañía y para cada compañía. Esto me parece una locura. Las rampas de los puertos tienen que ser universales, donde pueda operar cualquier compañía. Hablar de que en el puerto de Agaete se va a generar algo, no es verdad. De si la zona norte de Gran Canaria, si no se cambia, si no cambian el chip, las autoridades municipales, las insulares y las regionales, no se ha transformado en nada en los últimos años. Todo lo contrario, ha ido perdiendo competitividad comercial, ha ido perdiendo comercios hasta de las flores, que antes fue una época que había montones. Yo creo que hay que hacer otro planteamiento. Es decir, no hay que gastar dinero por gastar. Todavía no se han planteado cómo va a ser el enlace de la carretera de la aldea cuando se termine con la que va de Las Palmas para allá. ¿Cómo se va a pasar cómo va a pasar esa carretera por el pueblo de Agaete? ¿Por dónde va a pasar? ¿Cómo se va a enlazar?
La carretera nueva, bueno, la vieja, la que hay desde Las Palmas hasta Gaete, esos 2 culos de botella que todavía quedan ahí, ¿se van a quitar de en medio o van a seguir? Con lo cual, lo que están hablando no es cierto. Llevar cruceros a Gaete, ¿qué van a hacer con el turismo en Agaete? ¿Dónde lo van a meter? ¿Qué decir? Hay allí empresas de guaguas que lo saquen al turismo si no llega a dar un paseo, a llevarlo al Roque Nublo, a llevarlo a la Cueva Pintada, No hay, es decir, que están ofertando cosas sin tener la infraestructura necesaria para que eso que dicen que puede pasar, pase. Es todo querer saltarse a la torera el tema del medio ambiente y la sostenibilidad. Así. Una cosa mínima nada más, Bien. porque ¿qué pasa con los estudios que se hacen para eso? Porque para eso tiene que haber estudios de viabilidad, donde se contemplen aspectos sociales, económicos, etcétera. Sí, No hay estudios. Para eliminar el debate superfluo, ese debate de que me gusta o no me gusta, sino vamos a hablar con datos concretos, datos económicos, datos sociales, que demuestren la viabilidad o no de esa inversión. Y eso yo no los he visto. No El proyecto de Agaete, la viabilidad que presenta el gobierno de Canarias, que es contradictoria. Habla de suposiciones que no son reales, incluso sabiendo y reconoce que ha disminuido la actividad. Si aquí para mí hubo la mayor metida de pata, fue de alguien que hoy no vive, José Arma, en su día, cuando se iba a hacer el primer puerto de Agaete, no es lo que se hizo. El primer puerto de Agaete era parecido a lo que quieren hacer hoy, pero sin ese espigón que está hecho. Y mucho más pequeño, aprovechando un beril que sale hacia afuera y que delimitaba una propiedad. Cuando se hizo el diseño de los refugios pesqueros de Canarias, nosotros, la pesca, lo que pedía es zonas protegidas, donde los barcos llegaran huyendo de un temporal y se pudieran refugiar. No queríamos ni línea de atraque ni grandes cosas, sino una zona protegida, aunque el barco hubiera que dejarlo fondeado, pero que no corriera peligro una noche, 2 noches o el tiempo que durara el temporal. Lo que están hoy diciendo no es verdad. Están mintiendo. Yo no sé cuál es el interés en mentir. Porque para mí es más fundamental que la carretera de la aldea se va a terminar pasado mañana, que se busque una salida, que no se vaya a fumar ahora un embudo en Agaete, que llegue de la aldea a Gaete en un cuarto de hora y salir de Gaete tardes media hora. Bueno, lo que sí está claro es que el 29 de mayo del 2019 hay elecciones municipales, cabildo, diputaciones y europeas, y como decía Esteban, yo no sé si empieza a haber un cierto nerviosismo en alguna clase política que ve peligrar algo, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que leía en la prensa que antes del 31 de diciembre de este año se empezaban las obras. ¿Pero qué obras? Pero no, aquí hay algo que está confuso, y yo realmente, como muchos ciudadanos que nos están viendo en televisión online, en televisión online, no lo ven claro. Y creo que en próximos programas debemos de profundizar en el tema. Hay otro tema que me preocupa, que son las dunas de Corralejo. También puede ser la duna de Las Palomas, pero en este caso, Hilario también, como recién llegado de Fuerteventura, hace unas horas, también nos hablará, pero me gustaría tu opinión, Esteban, de esto de la duna de Corralejo, porque uno lee la prensa, se cierran las dunas, se abren las dunas, el turismo no llega, esto va en contra del turismo, el turismo se nos vienen abajo las pernoctaciones. Claro, la ciudadanía no tiene el poder, no tiene la información que es poder, y lee, y hoy es blanco, mañana es negro, y pasado mañana ya se olvidan. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, indudablemente. Es que me pasa a mí y nos pasa a la gran mayoría cuando nos meten tanta información que nos desinforman realmente, ¿no? Aquí en Canarias tenemos una cuestión muy importante. Yo diría dos, ¿no? Por un lado, vivimos fundamentalmente del turismo. El turismo es nuestra primera industria. Eso es, negar esa realidad es un disparate enorme, ¿no? Y además, la otra es que tenemos un ecosistema muy frágil, que tenemos que preservarlo. Y no se preserva el medio ambiente haciendo infraestructuras alocadas para meter mucho turismo. Porque además el turismo que viene a Canarias, gran parte del turismo que viene a Canarias, viene por la singularidad, por el entorno ecológico, por la climatología, por los servicios. Y por la singularidad. Y la singularidad no es que se construyan grandes autopistas, grandes infraestructuras que son iguales, incluso a lo mejor de peor calidad a las que pueden haber en Europa, sino por la singularidad del territorio, por el buen trato del desarrollo urbanístico en el territorio. Y eso es fundamental, ha habido avances importantes, sin duda alguna, pero siguen habiendo ese interés especulador que está por encima
con una mirada cortoplacista, ¿no? Sí, del beneficio rápido. Y el beneficio rápido en Canarias no funciona, se ha demostrado que no funciona, y a la prueba está la cantidad de infraestructura turística, que está completamente obsoleta y no hay nadie que haga nada por ella. Por lo tanto, creo que en Fuerteventura, en Corralejo, lo que necesita es un tratamiento específico, muy singular, que permitan las dos cosas, el desarrollo de sostenimiento turístico, pero también el sostenimiento del medio ecológico, de la belleza que tiene esas dunas y todo ese territorio, ¿no? Hilario. Vamos a ver, yo nací en Corralejo y cuando yo era niño, en el pueblo, lo que es el pueblo hoy, habían dunas de arena. Esas dunas de arena, pues muchas veces los mayores nos pedían que con unos tablones preparados por ellos las retiráramos de las casas, porque si no se metía por encima y muchas veces los techos se desfondaban y tiraban las paredes del peso de la arena, de la presión de la arena. Esas dunas han desaparecido de Corralejo, pero no solo había en Corralejo, desde el pueblo hasta lo que es la montaña de Roja, por debajo de los hoteles, todo eso estaba lleno de dunas de arena. Hoy, en estos momentos, pese a haber un parque natural de las dunas, pese a haber tener un plan de gestión del parque, ni el ayuntamiento ni el cabildo tomaron medidas para que no se construyera en el entorno cercano a las dunas y permitiera que la arena tener cierta rotación. Pero por si fuera poco, se atraviesa con una carretera asfaltada el parque dunar de norte a sur, todo él. Y encima a los hoteles, que en principio no eran nada más que 2 hoteles, a uno de ellos se le ha permitido construir en el entorno del hotel, alrededor del hotel, una serie de bungalows y apartamentos que quizás ocupan más espacio que lo que ocupa el hotel. Es decir, las dunas han perdido casi un 50% en lo que yo tengo de edad. Y ya se ve desde el avión que hay unos llanos donde no queda duna ninguna, están llenos de arbustos, abulaga y algún otro quematojo que no sirven para nada. Propenso para construir ya, ¿no? Propenso para construir. Dentro de poco se construirá. Y lo que es peor es que el Cabildo de Fuerteventura, que ahora que cuando se ha hecho un plan de carreteras que atraviesa la isla de norte a sur, que fue propuesto por Adán Martín hace ahora mismo 4 o 5 legislaturas, para agilizar. Pues cuando se presentó ese plan en Fuerteventura con el proyecto de la nueva carretera que va de norte a sur, se decía que cuando se terminara esa carretera, la carretera de las dunas se eliminaba. En lo que es el entorno que pasa entre las dunas, se dejaba en el inicio y se dejaba en los hoteles, pero lo del medio se quitaba. Parece ser que ahora van a hacer un estudio económico. Es decir, a mí me daría vergüenza ser autoridad de mi tierra y decir que no me importa cargarme el mejor parque dunar de Canarias con dunas vivas, que es el de Corralejo, para hacer un estudio económico para que 14 o 1000 empleados o 1000 trabajadores que viven en la zona de Jablito y de la Caleta, del Parque Holandés, pasen por esa carretera, porque van a tardar 10 minutos más en llegar a su puesto de trabajo y en volver de su puesto de trabajo. O porque los turistas tienen que pasar por ahí para que vean la arena. Los turistas llegan después de 4 horas y media de viaje y lo que quieren es llegar al hotel, descansar, pegarse una duchita y mañana tiene tiempo para ver las dunas. Y el que va en coche por el parque dunar no ve las dunas, porque pasa a la velocidad que pasa y se pierde. Es absurdo lo que están diciendo, y lo que ya te digo, que a mí se me caería la cara de vergüenza siendo autoridad, decir que voy a hacer un estudio económico. ¿De qué? Si usted ha firmado como institución, el Cabildo y el Ayuntamiento, que cerrarían, que quitarían esa carretera cuando se termine la nueva. Oiga, señor, mire, esto hay que quitarlo. Esa carretera nunca se debió hacer. Se hizo, y lo voy a decir claramente, porque Tres Islas, la empresa constructora Avis & Company, Banco de Múnich detrás, había comprado la isla del Lobo. Y entonces, cuando llegaron los primeros años, los turistas tenían que recorrer la isla por la carretera del interior y llegaban al pueblo, y del pueblo allí. Toda la carretera eran de tierras en esa fecha. Entonces se hizo esa carretera asfaltada por una permuta en la cual ellos se dieron a el gobierno español la isla del Lobo, y a cambio el gobierno español autorizó hacer esa carretera por las dunas, que fue una locura desde aquel momento, que no debió hacerse nunca. Y ahí está el resultado, que las dunas están desapareciendo. Allí antes, siendo yo niño, llegaban cientos de tortugas a desovar. Ya no aparece ninguna tortuga. Ya no hay tortugas desovando en el sable de Corralejo, en las dunas. Y las dunas, que tenían hasta 200 y 300 metros de altura, vivas, han desaparecido. Gracias, Hilario, por tu interesante intervención, y volvemos enseguida.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. De nuevo seguimos en tiempo presente y hay un tema que quiero poner también sobre la mesa que creo que nos une a los tres, que es el tema de la cultura. A mí me preocupa enormemente la situación de la cultura en Canarias en general, en nuestra tierra, en nuestro archipiélago, y más en el tema de Gran Canaria. No sé usted lo que piensa de la cultura, pero no sé si las instituciones, los grupos independientes, los que no están cercanos al poder, reciben ayuda. Y hay otra cosa que me obsesiona, esto me obsesiona, y es que vamos a presentaciones de libros, a conferencias, a exposiciones, y casi siempre somos los mismos. Y yo no sé qué es lo que pasa, si aquí no va a haber un cambio generacional, aquí no va a haber un cambio de más cantidad de personas, o que no hay cultura de la cultura. Permítame la expresión. Esteban. Pues, si me permite, yo, sin embargo, soy optimista con el tema de la cultura. Estamos viviendo en Canarias, por lo que conozco en Canarias, pero yo creo que a nivel general, en Canarias, y concretamente en esta isla de Gran Canaria. También está ocurriendo en Tenerife y en otras islas. Por ejemplo, el fin de semana pasado, un encuentro de escritores en Tenerife magnífico. Ahí miro la agenda cultural y es una barbaridad, en el buen sentido, la cantidad de eventos convocados. Yo que estoy participando en muchos eventos y en grupos y demás, me veo imposibilitado poder asistir a todos. Sí es verdad, y esa crítica sutil que acabas de hacer, en que se ven los mismos y tal, ciertamente es un tema que en otras ocasiones yo he comentado, y que se puede cambiar. ¿Qué ocurre? Que hay grupos generacionales que están habituados a un tipo a un formato de convocatoria. Y creo que a pesar de que ofrecen un aporte cultural muy interesante, de calidad, sin embargo no cuidan la comunicación. Yo creo que el gran déficit está en que algunas generaciones se han quedado descolocados con las nuevas formas de comunicarse y de comunicarse para convocar este tipo de eventos.
Y sí, es verdad que en algunos casos se ven los mismos. ¿Qué ocurre? Hay que abrir, hay que buscar otras fórmulas de comunicación con la sociedad, porque entonces se convierte en grupos pequeñitos, reducidos, que se ven las mismas caras y prácticamente se autocritican Yo creo que hace falta expandir más la cultura, conectar con otras generaciones de personas que están ahora en el mejor momento de su vida desde el punto de vista cultural, pasando los 60 años, 50 años, 70 años, que están en un momento impresionante, de un valor extraordinario por no solo la experiencia, sino la sabiduría acumulada de tantos años. Creo que si conectan con otros sectores innovadores que están en las nuevas tecnologías, creo que esa fusión, y además lo digo porque lo he experimentado en algunos casos, cuando se produce esa fusión es impresionante, la convocatoria es potente, porque son dos cuestiones que se unen, y creo que esa es la línea de trabajo que recomiendo a todo el mundo que experimente. Y además hay una cosa importante, Manuel, tenemos que cambiar el chip y pasar de la competitividad a la cooperación. Yo creo que cada día se va viendo más cooperación. Hay que dejar los egos atrás, el yo por delante, hay que ir a la colaboración, a compartir. Y esa fusión, incluso no solamente entre literatos, sino entre diferentes manifestaciones culturales. Creo que es un tema interesante. Soy optimista. Quiero hacer una matización, totalmente de acuerdo en lo que dice Esteban. Yo lo que me refería es que somos las mismas personas los que vamos. Hay una gran cantidad de actos en Gran Canaria, nació la Flamera en Canarias. Yo tengo un fondo bibliográfico y cultural y es una cantidad impresionante la de correos que reciben a actos. A lo mejor en una tarde se presentan 3 libros en una ciudad como la Flamera en Canarias, o hay 3 exposiciones, o hay 2 o 3 conferencias también. O sea, a mí lo que me preocupa, sé que hay calidad y una gran cantidad, a mí lo que me preocupa son las personas que vamos. Y yo no sé qué es lo que pasa, si es que no hay la comunicación, si no hay una cultura, como dije, una cultura de las personas. Es una cosa que me gustaría profundizar. Y a Hilario, que sé que es un hombre también muy preocupado por la cultura, por el teatro, por el cine, por temas familiares. Hilario, ¿cómo ves tú esto? ¿Tú crees que como dice Esteban, falta, estoy de acuerdo en quitarse el ego, eso es lo primero, si aquí se pone uno delante, esto se nos viene abajo. Es todo lo contrario, es cooperar, pero ¿hay cooperación suficiente? ¿Cómo ves tú ese tema? Yo lo que veo es que en la divulgación, vamos, en Las Palmas, la capital, tiene un cartel inmenso en todo tipo de cultura: danza, teatro, cine, presentación de libros, música. Y luego hay una oferta del gobierno, hay una oferta del cabildo, hay una oferta del ayuntamiento, hay ofertas privadas, particulares en distintos centros, pero hay muchas veces que chocan y que tú dices, hoy hay 3 cosas preciosas y no puedo ver ninguna porque todos coinciden en la hora. Con lo fácil que sería entre ellos en tener una cierta comunicación y adelantar 1 hora o media hora cada evento para que pueda la gente participar. Y después hay otro problema que a mí es el que me preocupa, es que la gente, vamos a llamarle, de los barrios, no participa. Por ejemplo, tenemos el Guiniguada, que está con eventos musicales, con eventos teatrales, con eventos de danza, a unos precios, con cine incluso, a unos precios muy asequibles. Estamos hablando de 3, 5 euros, 10 euros, que todo el mundo puede ir, y te da la sensación de que la gente de a pie, de la calle, tiene miedo de integrarse y de asistir y de participar, ver esa cultura que le ayudaría un poco a adquirir más bagaje, ya no hablo más formación, más bagaje para moverse con más libertad en el día a día de la calle. Hay algo ahí que no llega, y en eso tienes razón, en parte no somos los mismos los que nos vemos. Yo el otro día fui al CAN a un tema de una presentación, de una exposición de un profesor de la Escuela de Arquitectura, y me quedé sorprendido. El 80%, un poco más de lo que había allí, era gente joven. Y joder, digo, ¿cómo está resucitando magnífica, esto? Magnífica. Era magnífica la exposición, magnífica la participación, porque también era verdad que el espacio donde se celebró era reducido y había que entrar por tandas porque la gente no cabía, pero me impresionó ver la cantidad de gente joven que está participando y que está interviniendo. En algunas exposiciones de pintura, por ejemplo, me viene a la mente Paqui Martín, porque es una señora que da mucho juego a su arte, a su pintura, a sus grabados, que los mezcla con cosas de actualidad. En cada momento no ves que la gente responda
a este tipo de arte que quiere ser participativo, que quiere unir a la pintura o al grabado el incidente que pasó ayer con los inmigrantes, o lo que está pasando con la mujer, con el trato, con la violencia de género. Esto no se ve reflejado por parte de la ciudadanía en que hay una participación un poco por ver de qué forma otro conciben ese problema que estamos viviendo. Y yo creo que aquí las instituciones debieran de hacer, ya te digo, los tres, los cabildo, ayuntamiento y gobierno, para un poco a lo que dependa de ellos en buscar la forma de que la gente pueda verlo, porque después hay espectáculos que a lo mejor es solo un día, y si te coincide con otro ya no lo ves, ya adiós y buena. Entonces eso es a lo que veo que es triste. En lo de la presentación del libro, pues sí, es normal. Yo no sé qué ha pasado, que da la sensación que ya o no hay interés por él, que creo que sí lo hay, pero quizás las obras que están presentándose o lo que se está vendiendo se vincula con más de lo mismo. No hay como algo que sea explosivo en cuanto... Hay algo rompedor. Hay que romper. Yo creo que con la presentación del libro ya hay que empezar a romper y que hablen... ¿Cuántos libros se presentan que hablen de la realidad oculta de esta ciudad o de esta región? Se está denunciando lo que hay de trastienda en toda la actuación de todas las instituciones y de sus representantes, igual que en lo que no están en instituciones. Yo siempre he dicho, y así lo repito, sí, el problema de Canarias es que no hay empresarios. Aquí hay empresarios sucursalistas que solo quieren ganar dinero. Arriesgar no les interesa. Y así está la tristeza de la economía de esta región. Has visto los 3 o 4 peninsulares que han llegado. Cuando hablamos del turismo, ¿en manos de quién están las grandes cadenas hoteleras? Quitando 3, que son Canarias, las demás de dónde son, de fuera. Peninsulares que ni siquiera tengo la vaga impresión que tributan. Aunque los recaudos aquí tributan en Canarias, sino tributan en Baleares o en Cataluña. Perdón, Hilario. Sé que tú estás muy vinculado a la cultura. Fíjate, precisamente hablando de la apuesta de los empresarios por nosotros acabamos de presentar ayer mismo un libro que se llama A Pie, la ciudad que construimos entre todas las personas. Que fue un éxito. Fue un éxito, una forma de convocar diferente, y nos hemos apoyado, pues colabora el ayuntamiento, el cabildo, tímidamente, pero colaboran. Y colabora una empresa privada, que es KW Gas Capital, que es una empresa internacional, inmobiliaria, y colabora también, se moja en la cultura. Y hay algunas empresas que se mojan en el tema cultural. Hay que seducirlos, hay que también trabajarlos un poco, ¿no? Porque es importante el apoyo empresarial. No todo tiene que depender de las instituciones, no todo tiene que depender de la oficial. Yo creo que hay mucha iniciativa particular, individual y colectiva, y yo creo que empresarial también sí sabemos estimular. Y la convocatoria de ayer fue magnífica, o sea, llenamos prácticamente el SICA, y fue una convocatoria para un libro humilde, un libro que hemos elaborado el pintor Felipe Juan y yo, de relatos. Contamos la historia de la ciudad, pero esa historia de la ciudad que muchas veces no aparece en los libros de historia, y personas olvidadas que no aparecen, y ahí están, en pequeños relatos, en pequeñas anécdotas, en historias, e incluso en temas hasta futuribles. Sí, no solamente la historia pasada, sino la historia presente, precisamente en tiempo presente. Como a mí me gusta hablar mucho del momento presente, y este programa nos viene al pelo para este tipo de cosas. Creo que la apuesta cultural es interesante. Creo que no debe ser dependiente de la oficialidad, no debe ser dependiente de los gobiernos. Debe trascender incluso al partido político que esté gobernando. Debe trascender, porque si no trasciende eso, es un fracaso, porque dependerá de quién gobierna o no. Yo creo que es cuando eso se arraiga en la sociedad, y que se arraiga en la sociedad depende de los movimientos culturales independientes y del apoyo empresarial también independiente. Los empresarios deben tener en cuenta que apostar por la cultura es apostar por la economía. Apostar por el medio ambiente es apostar por la economía, y más en un territorio como el nuestro, en Canarias. Creo que si somos capaces... ¿Pero podemos llamar a esto territorio? Hombre, es un territorio fragmentado, pero es un territorio maravilloso, ¿eh? No, sí, pero el empresario, lo que tú dices, el empresario piensa que esto es un gran territorio, y yo me reía cuando hablaban de construir en la orilla. Si al turista que viene le interesa más ver el paisaje natural que tener el hotel a pie de agua y tirarse de la habitación al mar,
Es que hay cosas que son contradictorias, Sí, sí, sí. que no tienen ningún sentido. Ahora, la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria, que me perdone el ayuntamiento, están equivocados totalmente. El futuro tren, Gran Canaria no tiene distancia para tener una estructura fija, porque no va a ayudar en nada, va a romper. Bueno, que va socavado. Yo tengo mis dudas de por dónde puede ir bajo tierra, pero ¿por qué? Si tenemos guaguas que vamos y venimos al sur. Yo el otro día me quedé asombrado. La guagua del Hoyo al aeropuerto son 20 minutos. Ya no voy en coche. Bajo de Tafira, cojo la guagua y dejo mi coche en mi casa. Y al sur era 35 minutos. ¿A qué voy a estar moviendo mi coche? Hay una cuestión importante, eso es un tema para debatirlo en otro momento, porque ya creo que no tenemos tiempo, Manuel. No, el tiempo se nos va, nos Se queda nos como va. un minutito nada más. Pero el tema del transporte y de los medios de transporte en la isla es un tema para debatirlo a fondo, porque yo tengo opiniones ligeramente distintas tuyas, porque hasta hace poco mantenía las mismas que tú y las estoy cambiando. Y no sé por qué, tendré que preguntarme por qué, ¿eh? Y nos preguntaremos por qué. Bien, la semana que viene podemos hablar del transporte, Hablemos de movilidad. de movilidad. Y yo, para acabar, este minutito que me queda, quiero dar las gracias a ambos, a Esteban Aguilar y Hilario Esteban, pues Esteban por haberme hecho fácil el coordinarle. Pensé que era más complicado, pero veo que no, que son personas que son fáciles de diálogo y de llegar a acuerdos en esta. También quiero agradecer a TAC Televisión, a la productora, a su directora José Luis López, el esfuerzo que hace para tener este programa día a día, y por supuesto a ustedes decirle que en TAC Televisión Online nos verán cada día y aprovechen y si hay algo que no están de acuerdo o algo que quieren que se hable o se profundice más, pues saben lo que tienen que hacer. Seguro que tendremos éxito con la ayuda de ustedes. Muchas gracias.